Una vez más, damos a ustedes la bienvenida a este su programa Enfoque y hoy queremos hablar sobre un personaje que tuvo mucho que ver con lo que ustedes están mirando ahora mismo. Bien, ya de regreso con ustedes a este su programa Enfoque. Hoy queremos hablar de la vida de Philo Farnsworth. Cuando apenas tenía 12 años, comenzó con su invento de que algún día él podría transportar imágenes de un lado a otro usando el mismo principio de la radio. Y en la granja de su padre vio que línea por línea araban el terreno para la siembra. Y ahí fue cuando se le prendió el foco en la cabeza. Albergó en su cinturón más de 160 patentes sobre la invención de la televisión. Aun cuando las grandes compañías trataban de robar su invento, no pudieron. Hoy en día se le considera a Philo T. Farnsworth el padre de la televisión. Philo Taylor Farnsworth nació el 19 de agosto de 1906 en Beaver, Utah. Creció en una familia de agricultores y desde muy joven mostró mucho talento por la ciencia y la electrónica. Cuando él era adolescente, él vivía en una granja en Rigby, Idaho, y así fue de donde él agarró la idea de transmitir imágenes usando un sistema completamente electrónico. Más tarde se mudó a San Francisco, California, donde desarrolló sus primeros experimentos con mucho éxito. También llegó a trabajar en Filadelfia. Farnsworth inventó el primer sistema funcional de televisión completamente electrónica. Su invento clave fue un detector de imágenes. Era como un tubo de cámara que convertía las imágenes, la convertía en señal electrónica. En 1927, con solo 21 años, realizó la primera transmisión electrónica exitosa con una imagen. Sin embargo, tuvo una gran batalla legal contra la poderosa compañía, la RCA, que ellos tenían un ingeniero que respondía con el nombre de Vladimir Worikin, y todo porque la RCA intentó reclamar la patente que él ya había puesto sobre su invento. En 1934, la corte reconoció que Farnsworth fue el primero en desarrollar la televisión electrónica. La RCA finalmente tuvo que pagarle a él regalía por su invento. Aunque en su vida no recibió esa gran fama que él merecía, fue la RCA quien comercializó masivamente la televisión. Y el mundo entero reconoce que Philo T. Farnsworth es el padre de la televisión. Tanto así que ya fue incluido en el Salón Nacional de los Inventores. Y también representa al estado de Utah en el Capitolio de los Estados Unidos con una estatua. Antes de Farnsworth, la televisión era mecánica, o sea, estaba basada en discos giratorios. Y el sistema era borroso, lento, poco práctico y difícil de manejar. Farnsworth, con su mente tan abierta, él pensó que qué pasaría si se escanea una imagen línea por línea electrónicamente sin partes mecánicas. Así fue como nació su idea revolucionaria. Su invento clave fue el tubo detector de imágenes. Ahora, ¿cómo funcionaba esto? Una imagen entraba por un lente, la luz golpeaba una placa fotosensible, esa luz se convertía en electrones, un haz eléctrico escaneaba la imagen línea por línea y esa información se convertía en una señal eléctrica. La señal podía transmitirse por cable o por radio. En el receptor, otro tubo reconstruía la imagen. Esto básicamente es el principio de la televisión electrónica moderna. El 7 de septiembre del año de 1927, en su laboratorio en San Francisco, California, logró transmitir la primera imagen electrónica, que fue una simple línea recta. La RCA tenía mucho dinero, laboratorios enormes, influencia política y también tenía a su genio que era Vladimir Worikin, quien también investigaba la televisión electrónica. Otro gran recurso que contaban era con el presidente de la RCA, que era David Sarnoff.
que éste estaba decidido a controlar la industria. Un dato muy importante es que Dworkin, ese talento ingeniero que tenía la RCA, fue a visitar el laboratorio de Farnsworth en el año de 1930 y al ver el sistema funcionando, se dio cuenta que Farnsworth estaba más adelantado que ellos. Al llevar la noticia a sus superiores, la RCA intentó invalidar su patente, reclamar la prioridad, absorber su trabajo, pero ocurrió algo clave. Estando ya en corte, el profesor de secundaria de Farnsworth testificó que el joven Philo ya había dibujado un sistema electrónico en la pizarra cuando solo tenía 14 años de edad. Y eso fue decisivo. En 1934 la corte falló en favor de Philo T. Farnsworth como inventor de la televisión. Eso obligó a la RCA a pagarle regalía por haber usado su invento. Pero no todo fue color de rosa para Philo Farnsworth, aunque legalmente él ganó, pero la Gran Depresión afectó su empresa y la RCA comercializó la televisión masivamente. Farnsworth no tenía el poder industrial para dominar el mercado. Este sufrió depresión por las batallas legales y otras cosas. Hoy en día el verdadero pionero de la televisión electrónica fue Philo T. Farnsworth, que representa al estado de Utah en el Capitolio de los Estados Unidos. Un ejemplo clásico de inventor brillante frente a las grandes corporaciones. Cuando Philo Farnsworth era un adolescente, vivía con su familia en una granja cerca de Whitby. Un día, mientras observaba cómo se araba el campo, notó algo que cambió la historia realmente. Él veía que los surcos de arado eran paralelos, ordenados y eran línea tras línea. También observó que asimismo cubrían todo el terreno sistemáticamente y ahí fue cuando se le prendió el foco, ahí fue donde tuvo el clic en su mente. Él pensó algo que revolucionó la industria de la televisión. Si un campo puede cubrirse línea por línea, ¿por qué no una imagen? Y así nació la idea de la televisión. En los primeros comienzos de la televisión estaban tratando de captar una imagen completa, grande, una sola vez. Pero en ese tiempo era imposible porque la tecnología en la época no lo permitía. Él se imaginó que si podía dividir la imagen en líneas horizontales, escanear cada línea electrónica, convertir cada punto en señal eléctrica y reconstruirla al otro lado, así pasaba más fácil. Y esto fue exactamente el principio de ese famoso escaneo electrónico que usaba el tubo disector de imágenes que él inventó. Pero lo más extraordinario fue que en ese momento no existían cámaras electrónicas, no existían tubos funcionales para hacer eso. La televisión mecánica era dominante, pero ya él estaba pensando en un sistema completamente electrónico. No solo vio un campo arado, vio un patrón matemático aplicable a la transmisión de imágenes. Y todo esto se basa en dividir información compleja en partes pequeñas y ordenadas, como cuando en una radio se transmite información en fragmento de frecuencia o tiempo. Y así salió su invento de la granja al laboratorio. Años más tarde, en un pequeño laboratorio en San Francisco, esa visión se convierte en realidad y el 7 de septiembre del año de 1927, una simple línea aparece en una pantalla. Y no solo una línea. Fue el primer paso hacia la televisión electrónica moderna, a lo que hoy en día tenemos. El reconocimiento no fue inmediato, hubo batallas legales, presiones, intentos de arrebatarle su idea que, bueno, ya sabemos lo que pasó. Philo comenzó a desarrollar formalmente su sistema electrónico en el año de 1926 en San Francisco. El 7 de septiembre de 1927 logró transmitir la primera imagen completa electrónica, una línea recta. Y el 7 de enero de 1927 presentó la solicitud de patente para su sistema de televisión electrónica.
El 26 de agosto del año de 1930 se le otorgó la patente estadounidense 1.773.980 para el detector de imágenes. Ese fue el tubo que él inventó. Y en el 1934 fue cuando la RCA puso una demanda alegando que ellos fueron los que inventaron la televisión. Pero ya sabemos la historia, la corte falló en favor de Philo Taylor Farnsworth. En el año de 1949 fue que se hizo la primera transmisión de el coro del Tabernáculo de la Iglesia de Jesucristo en la estación KSL Canal 5 con el invento que Philo T. Farnsworth ya había tirado al mercado. Philo Farnsworth, que nació y creció en Utah, era miembro de la Iglesia de Jesucristo, aun cuando él no participó directamente en KSL ni en las transmisiones del coro. Sin embargo, su invento de televisión electrónica, 1927-1930, sentó la base tecnológica de la televisión moderna. A veces, el mundo busca innovación en grandes ciudades, en laboratorios sofisticados o en corporaciones poderosas. Pero la verdadera genialidad puede nacer en un lugar más sencillo. La historia de Philo Farnsworth nos recuerda que la inspiración está en la observación. La grandeza comienza con una pregunta, y las ideas más poderosas pueden surgir de las cosas más simples. Un campo arado, un joven curioso y la capacidad de ver más allá de lo evidente. Porque quien aprende a ver patrones en lo cotidiano puede cambiar el mundo. Y Philo T. Farnsworth demostró eso. El 11 de marzo de 1971, Philo T. Farnsworth fallece en la ciudad de Salt Lake City. Y décadas después sería reconocido como el verdadero padre de la televisión moderna. Gracias por haber estado con nosotros en este su programa Enfoque. Ojalá que la idea que Philo T. Farnsworth puso en su mente en ese tiempo nos pueda ayudar a nosotros a entender el porqué de la televisión moderna hoy en día. A él se le atribuye como el padre de la televisión moderna. Mi nombre es Samuel Terrero, solo le invito a que vaya a mi página de internet enfoqueutah.com o que vaya a nuestro muro de Facebook o a nuestro canal de YouTube, donde tendremos mucho más información para usted. Regresamos en la próxima. Hasta la vista.